Buenas noches, soy Belsi Socorro Araque Suárez, estudiante de psicología en la materia de psicobiología. Hoy les voy a hacer una exposición de psicobiología del estrés en orientación de la docente doctora Andrea Catalina Casalles. Para iniciar, debemos preguntarnos qué es el estrés. El estrés viene siendo, según el consultorio MGA de Lima, en un concepto bastante sencillo y apropiado que encontré. El estrés es la forma en la que reacciona el cuerpo a cualquier tipo de presión o amenaza. Al sentir el peligro, ya sea real o imaginario, el cuerpo reacciona en un proceso rápido y auténtico conocido como la reacción de lucha o huida. El estrés es en sí esa afección que el ser humano vive, esa afección física y emocional que el ser humano vive frente a una presión que esté llevando en el momento. Cuando hablamos de estrés es necesario remitirnos hacia esas bases biológicas que pues explican de alguna manera cómo sucede este espectro en el individuo. Vamos entonces a hacer una pequeña explicación de qué es cómo son las bases biológicas. Primero que todo, esto sucede en el sistema nervioso cuando se liberan dos hormonas que ayudan a enfrentar el estrés. Estas dos hormonas son la adrenalina y el cortisol. Cuando ellas se liberan en el sistema nervioso, ocurre esto en el corazón y es la aceleración completa del corazón. Los latidos se vuelven más rápidos. Cuando esto está sucediendo en el cuerpo, entonces los músculos se tensionan. Cuando esto sucede, la tensión de los músculos, entonces la presión arterial sube inmediatamente, aumenta. Y cuando aumenta la tensión arterial, la respiración se vuelve más intensa, más rápida, como estilo de ahogamiento. Cuando el cuerpo está en esta situación de respiración, los sentidos se agudizan. Se agudiza entonces la visión, se agudiza la audición, se agudiza el tacto, el gusto y entonces el tiempo de reacción es supremamente rápido a pasar entonces a lo que es la reacción de huida o de esa reacción que se tiene para de pronto huir o reaccionar frente a lo que está sucediendo. Esas serían entonces las bases o las bases biológicas del estrés. Todo esto del estrés viene desde causas que lo generan. ¿Cuáles serán esas causas? Están las causas internas y están las causas externas. Se buscaron algunos aspectos frente a estas causas para poderlas explicar. Entonces busqué 6 aspectos. Esto no quiere decir que sean simplemente 6, son muchos más, pero son 6 aspectos que explican las causas de dónde proviene el estrés. Una de las primeras causas de donde se pueden comenzar a estresar el individuo son los problemas financieros y los problemas en la familia. Cantidades de problemas económicos y cantidades de problemas a nivel familiar, como desapariciones de algún ser querido, como la salud, las enfermedades que se dan a nivel familiar, algunos problemas de los hijos, etcétera, conllevan a que se genere este estrés.
Estar demasiado ocupado y asumir muchas obligaciones conlleva al estrés. El diálogo interno negativo, uno de los factores causantes del estrés, ese diálogo interno que nosotros llevamos, esa relación que nosotros nos fijamos como vernos todo negativo, ese éxito que nunca alcanzamos, esa pareja que deseamos pero que nunca la tenemos, porque manejamos tanto un lenguaje como unas acciones negativas. Las expectativas poco realistas de la vida, cuando fijamos en decirnos tantas mentiras o proyectarnos una vida que no es, y cuando vemos la realidad y el estrellarnos contra esa realidad es un causante de estrés. El perfeccionismo que nosotros utilizamos de tratar de ver a las otras personas tan perfectas o de hacernos ver tan perfectos ante los demás. Esa actitud de todo o de nada, ¿no? De que todo lo quiero alcanzar o que en realidad no quiero alcanzar absolutamente nada. Estos serían los aspectos causantes del estrés en este momento, así como referencia para explicar de dónde proviene. Tenemos otras causas y son las causas externas. He tomado 3 causas externas. Vuelvo y repito, no quiere decir que estas sean las únicas, sino que se tomaron como ejemplo para esta explicación. Primera causa externa, grandes cambios que no se aceptan. Vea que es muy importante, ¿no?, venir aceptando los cambios que trae la vida, como envejecernos, como perder de pronto algunos dineros y que nos mantienen en equilibrio, perder algún familiar, el esposo, los hijos. Son cambios que de pronto debemos ir aceptando, pero que no lo logramos y que cuando llegan nos generan ese estrés. Tenemos otra causante y es el trabajo o el estudio demasiado pesado al cual nosotros tenemos una responsabilidad. Eso también puede llegar a estresarnos. Las dificultades en las relaciones de pareja que son bastante estresantes, ¿no? Esa violencia que puede haber con nuestra pareja, esa ira que nos generan y esas dificultades entonces que se convierten en grandes problemas que pueden conllevar a separaciones y demás que nos llevan a entrar en un estrés. Así como están las causas, también tenemos algunos efectos del estrés. Y he tomado algunos aspectos que nos pueden llevar a reconocer estos efectos del estrés en el ser humano o en nosotros mismos. El primero es el sistema inmunológico se suprime, y cuando este sistema inmunológico se suprime, pues llegan todas las enfermedades y llegan todas las dolencias y llegan esa forma de pronto de que se somatice ese estrés. Llegan los problemas digestivos, llegan los problemas de reproducción, llegan los problemas cardíacos, los accidentes cardiovasculares, el envejecimiento, la ansiedad y por ende la depresión, entre muchas otras cosas. Ya teniendo las causas, ya teniendo las causas internas y externas y viendo algunos aspectos que nos conllevan a reconocer los efectos del estrés, tenemos también algunos síntomas, y reconocer los síntomas que aparecen en el transcurrir de los días. Estos síntomas nos permiten reconocer que estamos siendo víctimas de un estrés o que estamos encaminándonos hacia ese mundo del estrés. Estos síntomas pueden ser cognitivos, pueden ser emocionales, pueden ser físicos y pueden ser comportamentales. Entonces veamos primero algunos síntomas cognitivos. Entre estos síntomas cognitivos están los problemas de memoria, inician entonces esos olvidos, ¿no?
esos olvidos, ese no poder reconocer de pronto algunos aspectos, ese no poder memorizar algunos temas, la falta de concentración también para ello, la falta de criterio de tomar decisiones a tiempo, el verlo todo negativo y la preocupación constante por cosas que de pronto ni siquiera hay que preocuparse, o las extremas preocupaciones por algunos problemas que tenemos a diario. Eso en cuanto a los síntomas cognitivos. En cuanto a los síntomas emocionales, está la depresión, la agitación, el cambio de humor, la irritabilidad, la ira, el abrumamiento, la soledad, el aislamiento, el decaimiento de la salud mental en total. Estos serían los dos aspectos, tanto en los síntomas cognitivos y en los síntomas emocionales. Vamos a ver entonces los síntomas físicos y los síntomas del comportamiento. Entre los síntomas físicos tenemos los dolores, la diarrea o el estreñimiento. Es cuando comienzan cantidad de dolores en la espalda, en la cabeza, en las manos, en los pies, en los huesos, en los músculos, ¿cierto? Todos los días de pronto se van despertando con algún dolor diferente y pues también pueden aparecer síntomas de diarrea o lo contrario, síntomas de estreñimiento, náuseas, mareos, dolor en el pecho, ritmo cardíaco rápido, pérdida del deseo sexual y resfriados o gripes. También tenemos entonces algunos síntomas de comportamiento específicos, que es de pronto el apetito que se abre muchísimo o que se achica, que es comer demasiado o comer muy poco, dormir demasiado o dormir muy poco, aislarme totalmente del mundo social, de los amigos, de los familiares y de pronto perder responsabilidad frente a todas esas responsabilidades laborales, de estudio, de la familia y demás que tenemos. Estos serían los síntomas, tanto físicos como del comportamiento, tanto emocionales como cognitivos, que nos alertan a la entrada de este estrés. Por tanto, ya para concluir la exposición, es necesario entonces decir que en el ser humano se despliegan grandes procesos biológicos como base fundamental del desarrollo de la vida, siendo ello lo que conduce a la misma actividad humana, actividad que se cumple en diversos ambientes y contextos sociales, culturales, que se interconectan entre sí para dar paso al comportamiento humano, que a través de las relaciones de unos con otros permite el vínculo, el accionar continuo en la vida cotidiana. El ser humano admite y rechaza los comportamientos y conductas, sean positivos o negativos, que se deriven de los mismos estímulos de las vivencias diarias y busca sopesar las acciones del mismo comportamiento. De ahí el surgimiento de posturas y teorías para el enriquecimiento y fundamento de la psicología como ayuda para el ser humano. Entonces, esto nos quiere decir que el ser humano, hecho de muchos procesos biológicos, ¿cierto?, el cuales cumplen aspectos primordiales en la vida y que fundamenta, ¿no?, fundamenta el quehacer diario, el vivir diario del ser humano. Aquí hago algo visible los referentes bibliográficos que utilicé para poder hacer la exposición frente a lo que son los aspectos psicobiológicos del estrés. Muchísimas gracias por su atención, espero haya sido del agrado y muchísimas gracias a la docente por toda la orientación, el plan de trabajo para nosotros sus estudiantes.